Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodios número 62 de la segunda temporada. Como siempre, Ariel Tejera junto a Juan Manuel Uberti. ¿Cómo estamos, Juan? Hola Ariel, ¿cómo andas? Buen día, ¿todo bien? Todo bien acá, cerrando otra semanita, una semanita bastante movida, ¿no? Para variar acá en Argentina. Sí, otra vez, segunda semana consecutiva de, mercados, la verdad que bastante activos, movidos, con noticias, novedades y, mucho análisis y muchas cuentas por hacer. Sí, esta previa electoral se deja sentir, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, tenemos una semana en la que cerramos, ¿no? Con algunas novedades y con, bueno, importantes movimientos en algunas variables financieras. Y también, bueno, para hacer un recuento de todo lo que fue esta otra semana, si bien no estuvo ya en vigencia, ¿no? La medida de retención es cero, pero siguen, ¿no? Esa inercia y esos coletazos operando sobre el mercado, así que vamos a estar hablando de esto. Y como siempre vamos a contar con la participación de un invitado muy especial acá de la casa para tratar un tema por demás de interesante, de una operación que se concretó esta semana y que abre las puertas a una nueva forma de obtener financiamiento en nuestro rubro. Así que bueno, la verdad es que muy interesante lo que vamos a estar charlando con nuestro invitado de hoy también. Bueno, para brevemente, semana álgida, ¿no? En los mercados, los vaivenes políticos se siguen dejando sentir, mucha volatilidad, bonos cerrando otra semana con pérdidas, una semana volátil, sobre todo con recuperación parcial sobre el cierre de la semana, sobre el día viernes, jueves y viernes, dólar escalando también en la semana. Riesgo país que logró acomodarse en torno a los 1.100 puntos aproximadamente. Y todo esto en un contexto, como decimos, de cobertura preelectoral, de mucha incertidumbre y también de mucha expectativa por la reunión y las negociaciones, ¿no? Entre Caputo y el secretario del Tesoro norteamericano y también por lo que será el próximo encuentro bilateral entre Milei y Trump. En el agro tuvimos una semana que estuvo en algún punto marcada por los negocios que se siguieron dando bueno, por mucha atención, ¿no? A la evolución de los precios tras lo que fue la semana pasada, tema que tratamos en profundidad con la invitada, medida de retenciones cero, impacto en mercado, impacto en precio, impacto en negociación, y bueno, y todo eso siguió en algún punto, ¿no? Operando esta semana y siguió siendo uno de los grandes temas de la semana, ¿no, Juan? Sí, yo creo que lo más interesante pasó por el plano local, después vamos a hacer una breve mención al escenario internacional y qué pasó con los precios en Chicago y las principales noticias. Pero yendo a la cuestión doméstica, hablando de mercados, todo el análisis de estos días pasa por ver hasta cuándo permanece la mejora en los precios por la quita de retenciones, porque hay una restricción de volumen, por lo que fue declarado en venta al exterior hasta cubrir esos famosos 7.000 millones de dólares. Entonces ahí el juego pasa por ver lo declarado, las necesidades en términos de poroto de soja para exportar y moler para enviar harina y aceite. Y ahí también, habría que restar cierto volumen de declaraciones juradas de venta al exterior previas a la medida que pueden postergarse. Ver lo que ya tienen comprado y priceado y hacer por diferencia qué margen estaría quedando para seguir comprando a precios de retenciones cero. Así que un juego de cuentas que al día de hoy ese número da algo así como 2 o 3 millones de toneladas. Hay volumen entregado pendiente de fijación, así que seguramente la necesidad de físico ya vaya mermando en los próximos días. Y lo que se mantenga firme tal vez sea las fijaciones hasta cubrir ese volumen. Después de eso, de no pasar nada raro con los precios afuera, ojo que podría haber un mercado que sí, ya más adelante empiece a reflejar un nivel de precios más bajos, más alineado en torno a lo que serían las alícuotas de retenciones anteriores, ¿no? Sí, yo creo que esta semana vimos, ¿no? Un mercado que volvió, ¿no? A mostrar cierto atractivo y cierto interés en materia de precios, ¿no? Y de precios negociados, con una recuperación respecto a lo que había sido, ¿no? Ese pozo que habíamos Sí, visto la sí. semana pasada, en parte apuntalado por, si uno ve los precios en pesos, ¿no? Obviamente no por la devaluación del tipo de cambio, pero por otra parte, me parece que también ayudó un poquito
las cotizaciones, ¿no? Los precios FOB de Argentina. Creo que también ahí vimos alguna mejora y también capacidad o voluntad de pago por parte de la exportación, ¿no? Un mercado que sí bastante tirante, ¿no? Sí, tal cual. Dicho todo esto, de un poco las cuentas que estamos haciendo todos para ver cuánto tiempo le queda a esto o por cuánto volumen más podría ser. Los precios en la semana en el mercado disponible subieron, por lo menos respecto del viernes anterior, que había quedado un poco esa sensación de que no se trasladó todo al mercado, la mejoría de precios. Estamos hablando de terminamos la semana con una soja en torno a 495.000, 500.000 pesos. Esto en dólares al tipo de cambio del viernes son $350, así que se vio esa mejoría contra los valores del viernes pasado, que en el disponible estábamos hablando de una soja de más o menos 330, $340, y quedaron valores un poco más cercanos a lo que sería la capacidad de pago teórica de la exportación y la industria. Y después, bueno, una posición futura en noviembre que arrancaba la semana firme, cerca de 350, después cedía un poquito y terminaba la semana cerca de $342 más o menos. Y la posición mayo 26, cosecha nueva, cediendo un poco y terminando la semana en torno a unos $310, teniendo en cuenta también el menor impacto en esta posición por el costo financiero de adelantar esos dólares y la cuestión también estacional de la cosecha. Pasando a maíz firme, subiendo un poquito en pesos, cerca de los 250.000 pesos. Son unos $177 más o menos. Trigo lo mismo, algo de firmeza en el dispo, cerca de los $195. Pero bueno, días en que los cereales quedaron un poco más relegados, ¿no? En términos de negociación y volumen diario. Y bueno, futuros, maíz diciembre bajando un poquito a $181. Cosecha nueva, abril 26, en $175 más o menos, y trigo diciembre también cayendo un poquito a un nivel de $185. Eso pasaba un poquito en los mercados, en el plano local. Pasando más al orden de lo productivo y con motivo de lo que fue el lanzamiento de la campaña gruesa de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, vamos a hacer repaso de algunos números, arrancando por trigo. Estamos, bueno, en todo el país ya en distintas etapas de desarrollo según la zona y bueno, consolidándose un panorama muy alentador, Ariel, en cuanto a condiciones de los cultivos y rindas que se podrían estar acercando a máximos históricos en esta campaña y podríamos alcanzar una cosecha total de trigo de 22 millones de toneladas, que sería la verdad un numerazo. Pasando a maíz, que ya tenemos más o menos un 20% de avance de siembra de las 7,8 millones de hectáreas proyectadas, un poco adelantado respecto de lo normal y veíamos que bueno, el productor aprovechando esta situación de mucha humedad en los suelos, así que bueno, se apuntaría a una cosecha de 58 millones de toneladas, campañón de maíz. Ojo que si esto se da, vamos a tener mucho maíz de primera, ¿no? Por lo que vemos de intención y toda esta situación, así que ojo con la logística en marzo y abril, ¿no? Veíamos, sí, ¿no? El jueves lo que era el avance de siembra y es realmente Sí, sí, impresionante. bastante adelantado. Sí. Bueno, siguiendo con los cultivos de verano, siembra de girasol al 33% de las 2,7 millones de hectáreas intencionadas y se estima un gran volumen también de producción de girasol, cercano a 5,8 millones de toneladas, numerazo para el girasol. Y la soja, bueno, no tenemos avance de siembra todavía, pero las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires hablan de 17,6 millones de hectáreas, sería un poco la otra cara de la misma moneda, ¿no? El resto de los cultivos ganando superficie de forma interanual y bueno, la soja perdiendo un poco de terreno. Y la primera estimación de producción en 48,5 millones de toneladas. Y bueno, si uno suma también cebada y sorgo, podríamos hablar de una cosecha total a nivel nacional que supere las 142 millones de toneladas, lo cual sería la más alta de la historia, ¿sí? Para completar un poco con lo productivo, tenemos pronóstico de lluvias para el finde, principalmente anunciadas para el sábado de la noche, domingo a la mañana, abarcando lo que sería más la franja este del país y algo en el centro también. Pronósticos que van de 10, 15, 20 milímetros y bueno, por ahí algunas regiones estarían acumulando algo más cercano a 30, 40 en el mejor de los casos, así que bueno, atención ahí, otro pronóstico de lluvias para el fin de semana. Eso sería un poco lo principal del plano local. No sé si querés que hagamos también Dale, un ¿qué estuvo análisis. pasando afuera? Noticias relevantes, Sí, destacados. a ver, una semana que la verdad que por lo que pasó en los precios en Chicago, poquísimas variaciones, ninguna rueda así con nada raro. Semanalmente la soja ganó $1,50, el maíz perdió $1 y el trigo retrocediendo también $1,80 por tonelada.
Entre lo más destacado del plano internacional, yo diría que hay que mencionar sí o sí tres sucesos. Por un lado, tener en cuenta que ya estamos en pleno avance de la cosecha en Estados Unidos. En ese sentido, ya teníamos al día lunes 19% de la soja cosechada y un 18% del maíz ya cosechado. Esto es un ritmo apenas por debajo de lo normal para esta época del año. Y esto decíamos que eran los datos al lunes 29, así que hoy en día imaginemos ya un porcentaje superior. Y relacionarlo con el periodo estacional de ingreso de cosecha y debilidad de precios, ¿sí? El clima y los pronósticos se pusieron un poquito más favorables para las próximas semanas, para lo que sería continuar avanzando con la trilla. Así que bueno, sin mayores amenazas para seguir avanzando con la cosecha en tiempo y forma. Por otro lado, el segundo suceso de importancia o de relevancia para la semana, para los mercados agrícolas, fue el Luzda trimestral del fin de septiembre, donde se publica el recuento de stock físicos en Estados Unidos al 1 de septiembre, ¿no? Entonces coincide con lo que sería el inicio de la nueva campaña comercial, por lo tanto, estos stocks físicos de esa fecha ya quedarían como los finales reales del ciclo pasado y entran como iniciales a la nueva hoja de balance, ¿no? Así que bueno, referido a soja, 8,6 millones de toneladas para lo que sería fin del ciclo 24-25, un número prácticamente igual a lo que esperaba el mercado y muy similar también a lo que se había planteado en el USDA mensual de principio de septiembre, así que prácticamente neutralidad en lo que sería impacto en precios al momento de salir el informe. Sí, la sorpresa, o si se quiere, la variable que causó, o en el producto, digamos, donde hubo algo de impacto negativo, fue en el maíz, que aparentemente al 1 de septiembre teníamos casi 39 millones de toneladas de existencias físicas, o sea, stock finales de la campaña vieja, iniciales de la nueva, y esto fue casi 5 millones de toneladas superior a lo que esperaba el mercado y superior al último USDA mensual, entonces dato claramente bajista, dando cuenta de un inicio de campaña un poquito más cargado en términos de oferta de lo que venían manejando el mercado, ¿sí? La verdad es que, Juan, en maíz, sí, bueno, ¿no? Desde el punto de vista de volumen, tenemos las noticias más optimistas, ¿no? Para lo que se podría venir acá en Argentina. Lamentablemente, las noticias que vamos Sí. recolectando y que se vienen sumando desde el plano internacional, digamos, bueno, vienen siendo bastante desalentadoras para los precios, ¿no? Así es, porque además del campañón récord que se está cosechando en Estados Unidos, encima el punto de partida inicial para la hoja de balance con los stocks, el remanente de la campaña pasada, es un poco mayor a lo esperado finalmente, así que oferta de maíz recontra abundante para Estados Unidos y para el mundo en general. Y bueno, por último, el tercer tema importante que no hay que dejar de mencionar, yo creo, fue el comunicado de Trump en redes sociales con temas vinculados a soja. Por un lado, diciendo que parte de lo recaudado con los aranceles podría destinarse a subsidios a productores de soja. Y además adelantando que, en teoría, en 4 semanas se estaría reuniendo con su par chino y diciendo que la soja será uno de los grandes temas de discusión. Así que, bueno, generando un poco de optimismo en el mercado sobre la posible reanudación de compras por parte de China. Porque recordemos que de la campaña nueva, cero compras por parte de China, que redireccionó toda su demanda a Brasil y Argentina. Y bueno, trigo, por último, con demanda internacional bastante activa esta semana, pero bueno, con un contexto de muy buena oferta a nivel global, así que atrapado un poco en esa cuestión. Bueno, Juan, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Vamos a meternos de lleno en una gran noticia que se dio esta semana para el rubro, producto de un conjunto de innovaciones jurídicas y tecnológicas que permitieron cerrar una operación muy interesante y que va a cerrar seguramente o va a sentar un precedente de acá hacia adelante. Eh, una gran novedad eh, para charlar y poner sobre la mesa y que tiene que ver justamente con que se concretó la primera operación de warrant de maíz en Silo Bolsa. Y bueno, y para charlar sobre esto y entender bien cómo se cerró y cómo se concretó esta operación, los actores intervinientes y bueno, y qué implica esto para nuestro rubro de acá hacia adelante, nos acompaña nuestro estimado colega Eduardo Galán, el gerente de negocios financieros de Grassi. ¿Cómo estamos, Eduardo? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte con nosotros. Hola chicos, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. No, gracias a vos, Edu, por tu tiempo en una semana tan particular. Y bueno, antes que nada, felicitaciones por este éxito y este logro que ha costado tanta gestión de tu parte y, bueno, y de muchos otros miembros del equipo. Sí, la verdad que venimos hace tiempo trabajando
trabajando en poder cerrar esta operación y agradecer también a todos los que participaron. Bueno, como para empezar, entiendo yo por lo menos que un elemento clave en todo esto ha sido uno de los servicios, podríamos decir, o una de las herramientas que tenemos disponibles en Graci, que tiene que ver con Gravance. ¿Querés recordar, si bien ya lo hemos tratado en este podcast, recordar un poco de qué se trata y bueno, y poner sobre la mesa cuál fue la relevancia en términos de esta operación que se concretó? Dale, sí, haciendo un poquito de historia, entendamos que Graban surge hace casi 6 años, donde logramos armar en realidad lo armamos como Fintech in Company, dentro de la cual, mediante la sensorización de Silo Bolsas, nosotros logramos poder financiar a nuestros clientes dándoles un poco más de línea de crédito. Entendíamos que es una herramienta en el monitoreo satelital de ese silo bolsa 24/7, era una garantía preferida, llamémoslo entre comillas, porque no lograba hacer un warrant en ese momento, y menos in company, pero nos ayudaba a poder potenciar las líneas de crédito de nuestros clientes y poder acompañarlos en el desarrollo de su actividad. A partir de ahí, cuando lo largamos, fuimos haciendo distintos tipos de mejoras. Todo el equipo de Gravance trabajó mucho durante estos 6 años y entendíamos que era un producto que necesitábamos abrirlo al mercado. Ya lo veníamos probando mucho con nuestros clientes. De hecho, se otorgaron líneas de crédito por más de 100.000 toneladas en este tiempo. El desarrollo que vinieron haciendo los chicos de Gravance hoy nos permite tener iluminadas, que es decir, tener alcance para poder monitorear silobolsas entre 6 y 7 millones de hectáreas. Y hoy por hoy entendíamos que era ese momento para poder abrirlo al mercado. ¿Por qué también? Porque vino acompañado de la nueva ley de warrants, donde a cualquier cliente o cualquier persona podía emitir su propio warrant, y es ahí donde empezamos a trabajar con distintos actores del mercado. Nosotros entendíamos que esto era una muy buena herramienta que les servía a nuestros clientes para financiarse por fuera de la casa, entidades financieras, SGRs, etcétera, y donde todas nos pedían ese sellito de warrant para poder tomarlo como una garantía real y poder darle un upgrade a su línea de créditos, poder financiarlos un poco más por esa garantía real otorgada por parte del cliente, que era ese silo bolsa. Es ahí donde, a través de A3, que desarrolla una nueva plataforma de emisión y registro de estos warrants, donde nosotros empezamos a participar. Ya hace tiempo hicimos una primer prueba propia, donde emitimos un warrant propio para dejarlo en garantía en el mercado. Hoy por hoy, lo que hicimos fue, a través de un cliente del Fabro, solicitó la emisión de un warrant por parte de Graci. Parte del hito es que Graci empieza a ser warrantera. Y ese silo bolsa que tiene del Fabro en su campo emite un certificado de depósito y warrant a través de esta plataforma de A3, y que este mismo cede a Argentina Clearing para que le sea depositada en el comitente de una entidad financiera, en este caso Banco Galicia, quien financió mediante una línea de crédito a este cliente sobre ese maíz embolsado, monitoreado por Gravance, y pudimos cerrar efectivamente esta semana, creo, si mal no recuerdo, fue el lunes o martes, poder cerrar esa primera operación de e-warrant a través de esta plataforma de A3 con el acompañamiento de Del Fabro y de Banco Galicia, ¿no? Sí, la verdad que es un gran paso para todo el rubro, ¿no? Y para toda la cadena, ¿no? Marcar este nuevo hito que pone una nueva herramienta sobre la mesa justamente para poder financiarse. Y bueno, como nosotros siempre decimos, ¿no? Desde que vos te sumaste acá a la gerencia de negocios financieros, nos has
inculcado mucho esto, ¿no? De promover y de impulsar, tanto, bueno, a través de todo lo que haces vos con tu equipo, de nosotros, el departamento de análisis, del equipo comercial, ha siempre sido un gran promotor de impulsar esta sinergia que se puede dar entre los mercados agro y los mercados financieros, donde, bueno, muchas veces los que estamos muy focalizados en el agro estamos más acostumbrados a ver la parte productiva y los precios, y bueno, y justamente también no tener en cuenta que las herramientas financieras muchas veces son grandes aliadas para poder potenciar los resultados de los negocios, ¿no? Y bueno, entiendo que esto viene a aportar en ese sentido y es una nueva herramienta más que está en la caja de herramientas del productor o del acopio para poder potenciar esos resultados, ¿no? Sí, cada vez hoy más las herramientas tecnológicas hacen que mediante el acompañamiento de leyes, que se dio en este caso con la nueva ley de Warrant, haga que sea un poco más simple para aquel que necesita financiamiento. Y la verdad que veníamos trabajando hace mucho con estas entidades en el desarrollo o en tratar de impulsar todo este desarrollo de Gravans, que entendíamos era una herramienta muy atractiva de cara a tener una garantía, pero bueno, a partir de esa nueva ley pudimos ir cerrando junto con A3, Banco Galicia y del Fabro este negocio. Desde ya, hoy por hoy, el acompañamiento que tuvimos con A3, la verdad que fue buenísimo, los chicos hicieron un muy buen trabajo, siguen trabajando en distintas plataformas para futuro que creo que van a ser también un instrumento muy necesario para poder seguir apalancando la financiación en el sector. Y a partir de eso, también el acompañamiento y la gran confianza que tuvo Banco Galicia en Grassi, principalmente, al haber aceptado esa emisión de warrant por nosotros mismos, eh, en base a un cliente que teníamos en conjunto. Y creo que eso ha sido algo que se viene trabajando, como dije, hace un año y medio, pero bueno, por distintas idas y vueltas no podíamos cerrar y lo pudimos hacer. Independientemente de que no es el mejor momento para haber cerrado esto, dado los vaivenes que tenemos, los niveles de tasa que existen actualmente, pero Del Fabro la verdad que nos acompañó mucho en poder cerrar esta operación. Como dije antes, Banco confiar en nosotros, el Banco Galicia confió mucho en nosotros y desde A3 que venimos acompañándolos en este desarrollo que hicieron, que creo que es muy bueno para el mercado y para poder de ahora en más seguir desarrollándolo, ¿no es cierto? Herramientas de financiamiento el sector necesita todos los años y creo que a medida que le vayamos sumando esa pata financiera que hoy van de la mano, el negocio agro junto con el negocio financiero, va a hacer que se puedan ir, por lo menos capturar esas alternativas que nos dan los distintos mercados, ¿no? Sí, la verdad que bueno, que pienso que gran paso, ¿no? Y qué modernización esto de poder utilizar una tecnología de monitoreo satelital para poder utilizar justamente los hilos bolsas como bar, ¿no? Sí, sí, sí. Como dije, se viene trabajando en esto hace mucho. Hace 6 años que el equipo de Gravans viene desarrollando este producto para poder mejorarlo día a día y creo que esto marca el trabajo que hicieron y hoy la confianza que genera Grassi, en este caso a través de Gravans, en el mercado que un banco como el Galicia confíe en nosotros en ser los emisores del warrant y en el soporte tecnológico que le brindamos a ese warrant, ¿no? Yo me pongo a pensar en un productor que a lo mejor justo prendió el podcast y está escuchando este episodio, o el gerente de un acopio, ¿no? O algún director o consejero de una cooperativa, y dicen, bueno, hay silos bolsas en el campo, ¿cómo los puedo utilizar justamente para tomar un crédito o financiarme usando esta herramienta? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo asesorarías para que justamente pueda tener acceso? A ver, lo bueno de la plataforma del desarrollo A3 es que permite que cualquier participante pueda emitir un warrant a través de esa plataforma, ya sea warranteras registradas, de las tradicionales, o no registradas, como en este caso Grassi, que no es una warrantera registrada. Un mismo productor podría emitir o autoemitirse un warrant a través de esta plataforma. Creemos acá que
lo necesario era poder tener o sea, marcar el primer negocio de cara a participantes importantes, como la firma del Fabro, que es cliente de la casa y es cliente de Banco Galicia, como el Banco Galicia, que pudo participar en esta oportunidad. Y a partir de ahí es contactarse con Graci, por ejemplo, para poder, un cliente que tiene un silo bolsa en su campo, necesita financiación, necesita ampliar su línea de financiación en su banco, y a partir de ahí solicitar la emisión del warrant. Nosotros lo emitimos a través de la plataforma de A3, donde va a quedar en custodia en su posición del mismo cliente, en este caso del Fabro, y quien luego de cerrar un acuerdo con su banco de una línea de crédito solicita esa transferencia de warrant digital a la tenencia de Banco Galicia en la plataforma de A3. Y después el negocio del crédito se da directamente entre cliente y banco. Es ahí donde nosotros nos sumamos en la línea de participación de solicitante del préstamo, otorgador del préstamo, participamos junto con A3 por usar su plataforma como emisores de ese warrant. Y desde ya con esta tecnología, digamos, de Gravant de monitoreo 24/7, ¿no? Bueno, una nueva herramienta para el agro, para financiarse y bueno, esperemos que todo este trabajo y todo este desarrollo prospere y bueno, y realmente sea adoptado, ¿no? Como una herramienta más por todo el rubro. Así que bueno, la verdad que te deseamos un gran éxito en todo esto y bueno, a vos, a todo el equipo, a tres y bueno, a todos los que han participado en esto, Edu. Sí, no quería dejar de agradecer a todos los que acompañaron, no solo el Banco Galicia, A3 y nuestro cliente del Fabro, sino también a todo el equipo de Gravans y todo el equipo del BAC que ayudó a que esto sea posible, porque la verdad que cerrar un primer negocio de estas características tiene sus idas y vueltas y trabajó mucho el equipo acá de Graci para poder lograrlo en tiempo y forma, ¿no? Bueno, la verdad es que en lo personal un orgullo no poder estar formando parte de un equipo así que vuelva a poner a la innovación como uno de los estandartes de la casa. Sí, es el desarrollo tecnológico y el marco institucional al servicio del agro, así que bueno, felicitaciones Edu y a todo el equipo por el trabajo, por contribuir al desarrollo de la herramienta y bueno, también por sumarte acá a participar con nosotros en este espacio. Bueno, gracias chicos y sigan así con el podcast que está muy bueno. Bueno, muchas gracias Eduardo. Así nos acompañaba Eduardo Galán, gerente de negocios financieros de Graci. Bueno, Ari, se nos iba un episodio más de Abre Mercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti.